Debemos hacer una aclaración sobre el discernimiento entre las verdaderas y las falsas profecías. Hay unos puntos clave que se repiten en toda la verdadera profecía que debemos tener en cuenta antes de profundizar en el tema que vamos a tocar hoy. Con toda humildad, después de leer y estudiar muchas profecías, podríamos considerar que estos puntos, a riesgo de equivocarnos en alguno, son imprescindibles para lograr dicho discernimiento. Lo primero a considerar es que el verdadero profeta habla claro y preciso, sin rodeos, ni tanteos mediante ambigüedades y escapatorias o contradicciones. Lo contrario es de falsos profetas. Sabe que debe hablar y cómo debe hablar, como Jeremías, sin poner nada añadido de su cosecha. Aunque a veces no entienda el alcance y significación de lo que dice, esto puede ser hasta una buena señal si todas las demás señales son positivas. Algunos que miden mucho sus escritos, no tanto sus palabras, para no comprometerse, no son profetas. Conocemos casos. Eso es no estar seguros. Y si hay contradicciones o algo que no se cumple, se evidencian como en todo falsos profetas. Más sospechoso todavía todo aquel que profetiza en estado de trance o con aparato escénico de milagrerías. Hay que rechazar al que se exhibe y no sabe callar, y todo lo que es espectáculo, falsificación de Lourdes, Fátima, etc. Más sospechoso es todavía quien, además de la publicidad clamorosa, alardea de maravillosísimo o de prodigios, y tanto más cuanto más tiempo dure el espectáculo. Por más cosas buenas que diga, son copias de otros casos. Generalmente, son copia o plagio inútil de Lourdes o Fátima, en boca del diablo predicador. Las cosas de Dios son silenciosas y diametralmente opuestas. El estilo de Dios es breve y sustancioso, es decir, va al grano. Emplea generalmente muy pocas palabras. Todo lo atiborrado y reiterado y repetido, siempre con los mismos estribillos. Es cosa muy humana, pero nada tiene de los estilos de Dios. Por lo común, nada tiene de juegos de palabras, acertijos, ambivalencias, etc. Ese es el lenguaje endiablado de astrólogos, pitonisas, brujos y brujas, adivinos y adivinas. Nunca en lo divino hay tonterías, inconveniencias, ridiculeces, alusiones personales continuas a la gente del entorno, adivinándoles datos personales o adulándolos. Esos son trucos del esoterismo, de echadores y echadoras de cartas, de sanadores, sanadoras, para captar la atención y la confianza ilimitada, y manipular al nuevo cliente, y sonsacarle cuanto quieran. La verdadera profecía abstrae ordinariamente de lugares y tiempos, y de lo demasiado concreto. Otro dato a considerar es que la buena doctrina teológica nada prueba por sí sola. El diablo predicador y rezador es mejor teólogo y rezador que todos los sacerdotes que acuden ante un vidente. Pero la menor falsedad comprobada o doctrina o rareza no católica basta para el previo rechazo total. Satanás es capaz de enseñar perfecta mariología, cristología, con tal de pescar incautos y después llevarlos a otros terrenos donde pueda seducirlos con supersticiones, fanatismos capillistas, rebeldías a la jerarquía, etc. Sabe mezclar grandes verdades con grandísimas mentiras. Abunda en las lacrimaciones y la sangración de imágenes de la Virgen y del Señor. Cada día se cuentan más. Uno de tantos prodigios diabólicos que le son facilísimos. Aunque haya gente impresionable y emotiva o ignorante, que llore y clame y rece ejemplarmente, el diablo sabe perder una pequeña batalla, aunque tampoco suelen durar los efectos buenos indirectos de lo que no viene totalmente de Dios, para ganar otras muchas batallas mayores en contra de Dios y de su Santísima Madre y de su Iglesia. Satanás no teme fervores sensibles y lagrimeros, pronto pasarán, y hasta sabe producirlos. No es de fiar el vidente profeta que dura años y años con aquello tan espectacular. Los carismas de Dios no son permanentes.
solo son gracias transitorias, tanto como gracias totalmente gratuitas, gratis dadas. Solo se dan con reservas y con alternativas, nunca o rarísima vez en forma habitual. San Juan Bosco fue una excepción y el Padre Pío otra, pero no todo lo que haya dicho uno y otro ha de ser necesariamente profético o revelado. Incluso tratándose de estos santos canonizados, no hay que buscar instinto profético, hasta en sus palabras más triviales. El sabio Benedicto XIV alude a San Ignacio, que cuando se siente consolación permanente, probablemente viene de Dios, pero ni aun entonces con total seguridad lo podemos saber. Dice el santo de los ejércitos, cuando el alma queda caliente, pero muchas veces piensa por su propio discurso y forma diversos pareceres que no son todos de Dios. Caben ilusiones entremezcladas, de su propia cosecha, hasta en almas santas y llenas de divinas consolaciones auténticas. Tanto más, caben tales ilusiones y sugestiones diabólicas en incontables videntes y visionarios de nuestros días, de poca o ninguna santidad, ordinariamente todos de gran cartel y publicidad, y años de puesta en escena de tales apariciones, o los de apariciones de videntes a domicilio, que ya van abundando en pretendidos grupos de oración, y en capillistas de asiduos a tal y tal lugar de apariciones. Más parecen médiums espiritistas que videntes. Ciegos han de estar para no caer en la cuenta de que lo divino nunca es adocentado ni de baratillo, ni ridiculizable. Ciegos para dejarse manipular en lo más sagrado, la fe y la verdadera piedad cristiana y mariana. Y el último dato que exponemos a tener en cuenta es que ni el mismo santo entiende frecuentemente el mensaje o profecía que transmite. San Francisco de Asís creyó al principio que él tenía que trabajar de albañil para reparar el templo ruinoso de San Damián y de la Porciúncula. El divino Redentor desde el crucifijo le había ordenado y sugerido: mi casa está en ruinas, refiriéndose a la Iglesia católica. Santa Juana de Arco oye que el cielo le asegura que obtendrá pronto una gran victoria, y ese sería su martirio y no una victoria militar. Si en las llamadas visiones históricas hay grandes variantes y contradicciones entre unos y otros santos, por ejemplo, unos ven al crucificado con 3 clavos, otros con 4, y todos han presenciado auténticamente la pasión del Señor. El elemento humano no suele suprimirse, se incorpora al contenido de una manifestación divina.